Los materiales de enseñanza para la experiencia de aprendizaje sobre adquirir conocimiento espiritual están divididos en 4 partes. La parte 2 te ayudará a comprender y sentir la verdad y la importancia también de los siguientes principios para adquirir conocimiento espiritual y ponerlos en práctica. Por ejemplo, el actuar con fe, analizar los conceptos y las preguntas con una perspectiva eterna y también procurar una mayor comprensión mediante las fuentes divinamente señaladas. ¿Alguna vez tuviste inquietudes o preguntas respecto a la iglesia, sus enseñanzas e historia que no sabías cómo responder? ¿O alguna vez alguien más te ha hecho una pregunta de este tipo? Tomaremos como ejemplo esta pregunta. ¿Por qué José Smith y otros de los primeros hombres miembros de la iglesia practicaron el matrimonio plural y se casaron con varias esposas? Muchas veces puede ser difícil saber cómo abordar esta clase de preguntas. En el documento Bases sobre el dominio de la doctrina en adquirir conocimiento espiritual, en el párrafo 3, donde nos habla de plantear preguntas y buscar respuestas, nos dan consejos que pueden ayudarnos cuando tenemos inquietudes o preguntas que tal vez nos resulten difíciles de comprender o responder. A veces puede que hallemos nueva información o surjan preguntas en cuanto a la doctrina, las prácticas o la historia de la iglesia que parezcan difíciles de comprender. Plantear preguntas y buscar respuestas es una parte crucial de nuestro empeño por aprender la verdad. Es posible que algunas de las preguntas que tengamos sean inspiradas por el Espíritu Santo. Las preguntas inspiradas deben considerarse dones de Dios que nos brindan la oportunidad de aumentar nuestro entendimiento y fortalecer nuestra certeza de que el Señor está dispuesto a enseñarnos. Sea cual fuere el origen de nuestras preguntas, se nos ha bendecido con la capacidad de pensar y razonar, y de que la influencia del Señor nos expanda la mente y aumente nuestro entendimiento. Nuestra actitud e intención al hacer preguntas y procurar respuestas influirán en gran manera en nuestra capacidad de aprender por medio del Espíritu Santo. Según este párrafo que acabamos de leer, ¿qué consejo nos da que puede ayudarnos cuando enfrentamos inquietudes o preguntas que tal vez nos resulten difíciles de comprender o responder? Te pido que anotes la respuesta en tu diario de estudio. Ahora analizaremos 3 principios que nos ayudarán y nos guiarán cuando tengamos preguntas difíciles de responder. Estos principios son actuar con fe, analizar los conceptos y las preguntas con una perspectiva eterna, procurar una mayor comprensión mediante las fuentes divinamente señaladas. Entonces empezaremos por el primer principio, que es actuar con fe. En el documento base del dominio de la doctrina nos dice: actuamos con fe cuando decidimos confiar en Dios y acudir primeramente a Él mediante la oración sincera, el estudio de sus enseñanzas y la obediencia a sus mandamientos. Al esforzarnos por aumentar nuestro entendimiento y resolver nuestras dudas, es importante que confiemos en el testimonio que ya tenemos de Jesucristo, de la restauración de su Evangelio y de las enseñanzas de sus profetas ordenados. El elder Jeffrey R. Holland del Quórum de los 12 Apóstoles enseñó: cuando lleguen esos momentos y surjan los problemas y la resolución de esos problemas no sea inmediata, aférrense al conocimiento que ya tienen y manténganse firmes hasta que reciban más conocimiento. El Señor mismo nos ha extendido la siguiente invitación: mirad hacia mí en todo pensamiento, no dudéis, no temáis. En los momentos en que quizás no hallemos respuesta a nuestras preguntas de inmediato, resulta útil recordar que aunque el Padre Celestial
ha revelado todo lo que es necesario para nuestra salvación, aún no ha revelado todas las verdades. Al continuar en busca de respuestas, debemos vivir por la fe, confiando en que, con el tiempo, recibiremos las respuestas que procuramos, conforme seamos fieles a la verdad y la luz que ya hemos recibido, recibiremos más. Las respuestas a nuestras preguntas y oraciones a menudo llegan línea por línea, precepto por precepto. Según estos 3 párrafos, ¿qué podemos hacer para actuar con fe cuando tenemos preguntas o dudas? Por favor, anota la respuesta en tu diario de estudio. Un pasaje del dominio de la doctrina que apoya estos conceptos está en Doctrina y Convenios 6:36. El Señor dio la revelación registrada en Doctrina y Convenios 6 al profeta José Smith y a Oliver Cowdery mientras trabajaban en la traducción del Libro de Mormón. En ese momento, Oliver Cowdery todavía no había visto las planchas de oro de las que se tradujo el Libro de Mormón. Él deseaba más testimonio de que la obra que José Smith estaba efectuando era verdaderamente de Dios. Y es así como le respondió: mirad hacia mí en todo pensamiento, no dudéis, no temáis. ¿Cómo puede ayudarnos el consejo del Señor en este versículo cuando tenemos preguntas o enfrentamos incertidumbre? Les pido por favor que anoten su respuesta en su diario de estudio. Nuevamente volvamos a la pregunta que hicimos a un principio y puedan anotar en su diario de estudio, de acuerdo con lo que hemos analizado, cómo podrían elegir actuar con fe al tener esta inquietud. Y también anoten qué saben ya del Padre Celestial, de Jesucristo y del profeta José Smith que puede ayudarlos cuando tienen preguntas respecto a la historia o enseñanzas de la Iglesia. Ahora nos iremos al segundo principio, analizar los conceptos y las preguntas con una perspectiva eterna. En el documento base del dominio de la doctrina nos dice: a fin de analizar conceptos doctrinales, preguntas y cuestiones sociales con una perspectiva eterna, los consideramos en el contexto del plan de salvación y de las enseñanzas del Salvador. Procuramos la ayuda del Espíritu Santo a fin de ver las cosas como el Señor las ve. Eso nos permite reformular la pregunta para verla de manera diferente y percibir ideas basándonos en la norma del Señor, concerniente a la verdad, en vez de aceptar las premisas o suposiciones del mundo. Podemos hacerlo al plantear preguntas como: ¿qué cosas sé ya sobre el Padre Celestial, su plan y cómo se relaciona Él con sus hijos? ¿O qué enseñanzas del Evangelio se relacionan con este concepto o inquietud o lo aclaran? Incluso las preguntas que se relacionan con los acontecimientos históricos podrían tener que analizarse desde una perspectiva eterna. Al mantenernos aferrados a nuestra confianza en nuestro Padre Celestial y su plan de salvación, podemos ver las cuestiones más claramente. También podría ser de ayuda analizar las preguntas históricas en el contexto histórico adecuado, considerando la cultura y las normas de la época en vez de imponer las perspectivas y actitudes actuales. Es importante recordar que los detalles históricos no poseen el poder salvador de las ordenanzas, los convenios y la doctrina. Distraerse por los detalles menores a riesgo de no entender el milagro de la restauración que se revela ante nosotros es como pasar tiempo analizando la envoltura de un obsequio y no prestar atención a lo maravilloso del obsequio en sí. Según estos párrafos, ¿cómo podemos analizar conceptos y preguntas con una perspectiva eterna? Anota tu respuesta en tu diario de estudio. Gracias a nuestro conocimiento del Padre Celestial y de su plan de salvación, podemos ver algunos conceptos o preguntas de manera diferente a aquellos que no comparten las mismas creencias. Para ayudarnos a ver
la práctica del matrimonio plural entre los primeros miembros de la Iglesia con una perspectiva eterna, leeré la siguiente cita. El Señor ha ordenado que un hombre debe tener solamente una esposa, a menos que él mande lo contrario, por revelación mediante el presidente de la Iglesia. Mediante revelación y bajo la dirección del profeta que poseía las llaves del sacerdocio, se practicó el matrimonio plural en los tiempos del Antiguo Testamento y en los comienzos de la Iglesia restaurada. Pero en la Iglesia en la actualidad no se practica, ni está de acuerdo con los principios del Evangelio que deben vivir los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Aunque no comprendemos todos los propósitos de Dios para instituir el matrimonio plural, fue parte de la restauración de todas las cosas. Algunas otras de las razones que el Señor dio para la práctica del matrimonio plural fueron a fin de ayudar a los santos a cumplir el mandamiento dado a Adán y Eva de multiplicarse y henchir la tierra, y de levantar posteridad para el Señor. Además de los propósitos dados por el Señor en las Escrituras, la práctica del matrimonio plural influyó en los primeros miembros de la Iglesia en otras maneras. El matrimonio se volvió una posibilidad para algunas mujeres que tal vez no habrían podido tener esa oportunidad de alguna otra manera, e incrementó la estabilidad financiera de muchas de ellas. Asimismo, el obedecer los mandamientos del Señor respecto al matrimonio plural, a pesar de la oposición, incrementó la comprensión de los miembros de la Iglesia de que ellos eran un pueblo peculiar adquirido por Dios. Ahora nos iremos al principio 3, procurar una mayor comprensión mediante las fuentes divinamente señaladas. Como parte del proceso designado por el Señor para obtener conocimiento espiritual, Él ha establecido las fuentes mediante las cuales revela la verdad y brinda guía a sus hijos. Tales fuentes incluyen la luz de Cristo, el Espíritu Santo, las Escrituras, los padres y los líderes de la Iglesia, la primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles, los profetas del Señor sobre la tierra hoy en día. Son una fuente crucial de verdad. El Señor ha escogido y ordenado a esas personas para hablar en su nombre. También podemos aprender la verdad por medio de otras fuentes fiables. Sin embargo, quienes buscan sinceramente la verdad deben cuidarse de las fuentes de información que no son confiables. Vivimos en una época en que muchas personas a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Satanás es el padre de las mentiras y procura tergiversar la verdad y persuadirnos a apartarnos del Señor y sus siervos designados. Al volvernos a las fuentes divinamente señaladas por el Señor para recibir respuestas y guía, podemos ser bendecidos a fin de discernir entre la verdad y el error, aprender a reconocer y evitar las fuentes no confiables. Puede protegernos de la información errónea y de quienes procuran destruir la fe. Según el párrafo 11, ¿cuáles son las fuentes divinamente señaladas por el Señor, por las cuales nos revela la verdad y brinda guía a sus hijos? Anota la respuesta en tu diario de estudio. En el párrafo 12 nos habla de fuentes no confiables. ¿Qué fuentes no confiables tú conoces que pueden darnos una información errónea del Evangelio y tergiversar la verdad? Anota en tu diario de estudio. Recordemos siempre aplicar los 3 principios que avanzamos el día de hoy para adquirir conocimiento espiritual a fin de encontrar respuestas a nuestras preguntas. Además, les dejaré en la descripción del video la historia de Madison y puedan ver de qué manera esta joven actuó con fe. Analizó su pregunta respecto a Joseph Smith y el matrimonio plural con una perspectiva eterna y buscó comprender más mediante las fuentes divinamente señaladas.